Saludamos a las personas que hoy nos están visitando a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Y el día de hoy tenemos un mensaje que es la segunda parte de uno que desarrollamos hace 8 días. De pronto las personas que nos estuvieron visitando hace 8 días lo tienen presente, los que no, les invitamos a que vean la grabación en nuestro canal de YouTube. El mensaje es las disciplinas espirituales. Repito, las disciplinas espirituales. Vimos hace 8 días ese tema de las disciplinas y abordamos una de ellas, la mayordomía, aplicada a las finanzas. Hoy vamos a ver la segunda parte, es decir, las disciplinas espirituales. Vamos a continuar con la mayordomía, pero aplicada a la administración del tiempo. Entonces yo le animo a que usted tome notas si lo hace para que pueda llevarse pues la construcción de lo que esto es y podamos ponerlo por obra, porque eso es lo que nos llama la palabra. Repita conmigo: Señor, ayúdame a ser más que oidor, alguien que haga. Amén. La palabra nos manda a no ser oidores olvidadizos, sino ser gente que haga, que cumpla lo que la Escritura dice. Vimos que dentro de los objetivos del aprendizaje de esta enseñanza se encuentra pues el poder aterrizar el concepto de las disciplinas espirituales, qué son como tal. Luego vamos a ver un poco un repaso con respecto a la importancia de ellas, es decir, por qué le compete al pueblo de Dios aprender sobre las disciplinas espirituales. Y luego obviamente la aplicación, cómo ponemos esto en ejecución, cómo lo podemos ver. Hay varios puntos aquí que queremos, digamos, subsanar con respecto a la naturaleza humana, la forma en la cual las personas responden a la palabra, un fenómeno que desde nuestra perspectiva como pastores vemos mucho. Y es el de las personas que se acercan comprendiendo que Dios tiene poder para hacer, ¿cierto? Dios tiene el poder para sanar, para corregir cualquier cosa en nuestra vida. Pero al margen de presentar ese problema delante de Dios y querer que Él intervenga, muchas veces no dan los pasos que necesitan dar para que Dios haga lo que Él puede hacer. Entonces hablábamos cómo es importante a través de esto aclarar el alcance de la gracia de Dios, ¿sí? Repita conmigo: el alcance de la gracia de Dios. Porque muchas veces hay una confusión entre lo que Dios puede hacer. Entonces decimos, la gracia de Dios nos asiste, dependemos de Dios, solamente por la gracia de Dios puede hacer las cosas, punto y aparte, lo que a mí me corresponde, ¿cierto? Entonces a veces, de una manera equivocada, nos amparamos en la gracia de Dios, pero caemos en una negligencia humana de no hacer la otra parte, que es lo que yo debo hacer, para que entonces esa promesa de Dios que está en una potencia se vuelva vivencial en mi vida. Amén. Pasar de la promesa a la práctica. Entonces, entendemos que la gracia de Dios no hace nuestra parte, ¿sí? A nosotros nos corresponde algo que hacer aquí. Y vimos que, pues este tema de las disciplinas espirituales obviamente está conectado al crecimiento espiritual nuestro. Veíamos que hay 3 factores que trabajan o que fungen para que nosotros crezcamos espiritualmente. Hablábamos de las personas. Vamos a mencionarlos: las personas, las circunstancias y las disciplinas espirituales. 3 factores que trabajan en su vida y en la mía para crecer. Con respecto a las personas, nos dice la Biblia que el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Podemos entender que como cristianos entonces va a haber situaciones que Dios va a querer formar en nuestra vida, verdades, y Él va a utilizar factores externos, como pueden ser las personas, para que crezcamos. Gente que conoce a Dios, gente que no le conoce también. Y cuando nos referimos a las circunstancias, hay un texto muy famoso que tal vez usted ha escuchado en Romanos 8:28 que nos dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Esto quiere decir que si nosotros estamos caminando de acuerdo al propósito de Dios, cuando Él nos ha llamado, toda circunstancia que nosotros estemos viviendo, linda o lo contrario, trabaja para que nosotros seamos formados. Amén. De estas 3, las 2 que acabamos de mencionar, las personas y las circunstancias, podemos entender que trabajan de afuera hacia adentro, son factores externos. Pero la tercera, que es el tema que estamos desarrollando en estas 2 semanas, las disciplinas espirituales,
trabajan de adentro hacia afuera, ¿sí? Es la parte que yo aporto para que ese contenido espiritual, lo que nos predican, lo que nos enseñan, lo que la palabra dice, lo que el Espíritu Santo quiere hacer, se establezca en mi vida. La disciplina espiritual es ese factor que yo aporto para entonces poder crecer. Definíamos lo que son las disciplinas espirituales y hay un texto que nos ayuda pues a entender el alcance de ellas. Esto está en 2 de Timoteo 2:1, que dice lo siguiente. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo a través del Espíritu Santo y le dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Si lo analizamos a la luz de la introducción, es algo que nos ayuda a comprender muy bien el alcance nuestro. Porque cuando se nos habla de la gracia, muchas veces nosotros pensamos en lo que Dios hace, el alcance de lo que Dios puede hacer. Pero vemos en esta verdad que se nos está transmitiendo aquí que hay una parte que yo aporto. Dice, esfuérzate, le está hablando a la persona, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que Dios viene y pone al alcance suyo su palabra, las verdades suyas, su ayuda, y nosotros tenemos que dejarnos ayudar también. Hay una parte que a mí me corresponde hacer, que es esforzarme en esa gracia que Dios está pues brindándome, que Dios nos ha aportado. Tiene que haber una respuesta del ser humano. Si tratamos de definir las disciplinas espirituales desde una perspectiva humana solamente, comentábamos que hay varios enfoques con respecto al mismo concepto. Si lo vemos desde la perspectiva de la enseñanza, disciplina en lo natural se puede definir así: una doctrina, enseñanza o educación del comportamiento de una persona, desde la perspectiva de la enseñanza. Desde el enfoque de la sociología es un conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de una organización militar, política, religiosa o de otro tipo. Podemos también colocarlo en una forma activa, es decir, una forma verbal. Y significa esto, es instruir, enseñar a alguien su profesión, dándole lecciones. Pero cuando queremos definir esto desde la palabra de Dios, ¿qué nos enseña la Escritura con respecto a lo que son las disciplinas espirituales? Un autor muy famoso que ha elaborado sobre este tema lo coloca de esta forma, cito textualmente, dice: las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras, que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experimental que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. ¿Ok? Creo que esto nos aterriza muy bien lo que las disciplinas vienen a hacer en nosotros, las disciplinas espirituales, que es el tema en el cual nos estamos enfocando. Claramente hay disciplinas de diferentes índoles. A nosotros como creyentes estas son las que nos competen. ¿Qué podemos decir de una manera más resumida con respecto a las disciplinas? Podemos decir esto: las disciplinas espirituales son, escuche bien por favor, no se distraiga, las disciplinas espirituales son el esfuerzo por crear en mi vida un espacio en el que Dios pueda actuar. Lo repito, las disciplinas espirituales son el esfuerzo que yo hago en mi vida para crear un espacio en el cual Dios pueda hacer. ¿Sí? Entonces la gracia de Dios nos alcanza, nos cobija, y conforme esa gracia y ese poder de Dios viene sobre nosotros, yo necesito desarrollar una estructura en la cual esa gracia de Dios va a trabajar. Debo crear un espacio para que entonces esa verdad y ese contenido comience a incorporarse en mi vida. Una parte la hace Dios y la otra la hago yo, claramente, ¿cierto? Nos toca entonces el esforzarnos en la gracia. ¿Y de dónde nace todo esto de las disciplinas espirituales? Pues nace del Evangelio. Podemos ver en Jesús varias prácticas espirituales, como por ejemplo la lectura de las Escrituras, la oración, el congregarse, la adoración, la evangelización, el ministerio, el ayuno. Jesús practicó las disciplinas espirituales. Y cuando vemos los 4 evangelios, nos encontramos estas presentes en todos ellos. Si Jesús necesitó las disciplinas espirituales para llevar a cabo el ministerio, podemos nosotros también entender que en nuestra vida necesitamos incorporar las disciplinas
para que entonces se desarrolle lo que Dios nos ha brindado. ¿Quién dice amén a eso? ¿Sí? Debemos seguir el ejemplo de Jesús para que esto se establezca. ¿Qué más podemos decir de las disciplinas espirituales? Hay disciplinas personales y hay disciplinas interpersonales. Si hablamos de una disciplina espiritual, estamos hablando de la lectura bíblica, de la oración. Si hablamos de una disciplina interpersonal, podemos hablar de la comunión, de congregarnos, de la adoración pública. Son cosas que todos nosotros en conjunto hacemos. Ahora bien, establecida la definición y el alcance de la disciplina espiritual, ¿cuál es la importancia de ellas? Comentábamos que hay dos razones por las cuales las disciplinas espirituales son importantes. Una problemática social y otra, el beneficio espiritual que ellas aportan. ¿Cuál es la problemática social que nosotros tenemos hoy? Comentábamos este texto que ustedes están viendo aquí, de 2 de Timoteo, capítulo 4. Arranca en el versículo 3 diciendo esto: porque vendrá un tiempo en que, repita conmigo, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo aún comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué podemos ver aquí? Que hay una problemática social y podemos esto complementarlo con el problema del evangelio diluido que hay hoy en muchos lugares, un evangelio light, un evangelio, decíamos, en el cual a la gente se le quiere predicar únicamente lo que ellos quieren oír. Nos dice maestros que hablan conforme a sus propios malos deseos, es decir, acomodan del evangelio lo que les gusta, lo que les hace clic. Sin embargo, otras verdades no son comunicadas, solamente lo que a ellos les gustan. Se amontonan ese grupo de personas. Y nos dice que la razón de fondo por la cual esto ocurre es que no soportan la sana doctrina, no quieren oír la verdad de la palabra. Claro, porque hay algo que también nos va a pedir. ¿Y qué ocurre con esto? Se ve acrecentado por las características de la generación en la cual nosotros estamos, como lo son esto que hablábamos de la satisfacción inmediata, como el ser humano muchas veces quiere las cosas rápido, sin pagar un precio, sin esforzarse. Tenemos también la superficialidad. Hablábamos del efecto digital, cómo las personas hoy en día está comprobado que les cuesta más concentrarse, que el promedio de personas hoy pueden concentrarse de 5 a 10 segundos por el efecto scroll de las redes sociales. Están habituados a leer títulos y subtítulos, mas no enfocarse en cultivar y disciplinar la mente en algo. La indisciplina y el materialismo como tal también contribuyen a que las personas cada vez les cueste más las disciplinas en todo ámbito, y lo espiritual no es una excepción. Colocando entonces la razón de la problemática social, veamos la importancia pero del beneficio, es decir, por qué son importantes las disciplinas espirituales para nosotros como hijos de Dios. Nos dice 1 de Timoteo 4:7, ese texto que está por allí. Lo leo, dice: ejercítate para la piedad. ¿Qué significa piedad? Comentamos, piedad es semejanza a Cristo. Entonces el Señor nos está poniendo de frente un mandamiento que nos dice: haga ejercicios, esfuércese, invierta, disciplínese en parecerse cada vez más a Jesús. ¿A quién le corresponde hacerlo? A nosotros, ¿cierto? Podemos ver que la gracia de Dios nos alcanza y Dios coloca todo esto delante nuestro. Y nuevamente Él dice: ejercítate en la piedad, esfuérzate en parecerte a mí. La pregunta entonces es: ¿cómo nos ejercitamos para la piedad? Es decir, en ser semejantes a Cristo Jesús. Colosenses 1:28, yo le invito a que usted lo marque y lo tenga ahí presente para que ore sobre este versículo y esta verdad y pueda meditar en ella durante estos días. Dice de la siguiente forma, Colosenses 1 del 28 al 29. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y en el 29 nos dice cómo lo hace. Es por eso que trabajo y lucho
con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Qué maravilla esto, porque nos está mostrando aquí el apóstol que él tiene una tarea al frente suyo. Nos dice que es advertirnos a todos, predicar el evangelio, presentarnos a Dios perfectos. Pensémonos en los zapatos del apóstol formando las iglesias, presentarnos a cada uno de nosotros perfectos delante de Dios. Esa tarea que él tenía, la forma de hacerla era trabajando con mucho empeño, luchando, dice él, pero sus fuerzas solamente no hubieran sido suficientes. ¿Sí? Usted puede ser una persona muy disciplinada, tener fuerza de voluntad y hacer de todo, pero si no nos apoyamos en el gran poder que actúa dentro nuestro, eso es limitado. ¿Quién dice amén? Y ese aporte que el Espíritu de Dios hace en nosotros va en función tanto del ministerio como del vencer su naturaleza humana, poder vencer un pecado, poder desarrollar un ministerio como lo estás viendo acá, en el poder de Dios, poder crecer y conquistar una promesa que Dios te ha dado, una empresa, una carrera, tantas cosas que Dios ha puesto al frente de nosotros. Tengo que trabajar y luchar, pero apoyado en ese poder que Dios ha colocado dentro de mí. ¿Quién está en pro de eso? ¿Quién tiene promesas de parte de Dios al frente? Él nos las va a dar, Él quiere que tú las conquistes y te dice, trabaja, lucha con mucho empeño, pero no estás solo, tienes al Espíritu Santo de tu lado. Apóyate en Él. Y cuando encuentres obstáculos en tu vida, reales obstáculos, cuando el enemigo viene a hacer su parte, cuando en tu humanidad se presentan bloqueos, Él te va a apoyar. Él va a estar de tu lado. Lo que nosotros tenemos que detectar es si verdaderamente estamos haciendo nuestra parte para que entonces todo esto se construya. ¿Quién dice amén? Vemos entonces la combinación de esos dos elementos, mi esfuerzo y el trabajo de ese poder de Dios que actúa dentro de mí. ¿Cómo entonces llega a ser el creyente semejante a Jesús? Haciendo su parte, dependiendo del Espíritu Santo, ya lo vimos, pero también, repita conmigo, abandonando la vieja naturaleza. Si Dios viene y le presenta a usted toda la verdad de la palabra y le muestra cuál es su forma, cómo es que Él trabaja, cómo Dios hace, nosotros podemos decir, qué bonito Dios, aleluya, amén. Pero hay un punto en el cual usted tiene que comenzar a deconstruirse. Tiene que comenzar a despojarse de ese viejo hombre, porque Él sabe mejor cómo hacer las cosas. ¿Sí? Nosotros podemos venir con nuestras filosofías, con todas las teorías que nosotros aprendimos en el mundo, lo que los gurús le han enseñado a usted, todo eso pueda que esté bien, pero la sabiduría del Señor sobrepasa todas ellas. Dice la Escritura que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo necio de Dios, imagínese, es superior que toda la sabiduría humana colectiva en un solo puño. Así es Él. Por tanto, nos pone delante el Señor una forma mejor de hacer las cosas y es apoyados en el poder suyo. Nos dice Romanos 12:2, no adopten las costumbres de este mundo, las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Quiere decir que Dios te va a revelar su voluntad en el tanto tú estés dispuesto a dejar tu viejo hombre y aproximarte a lo que Él quiere. Amén. ¿Cuál es el problema del ser humano? Yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, yo quiero que Dios me ayude, pero yo me quedo igualito como estoy, ¿sí? Que Dios venga y haga, pero yo no hago mi parte. Ahí tenemos un punto en el cual nosotros tenemos que colocar nuestra humanidad en ese madero, para que entonces podamos, repita conmigo, comprobar. Es un proceso de comprobación de la voluntad de Dios. ¿Podría Dios venir a hablarte y decirte las cosas que Él quiere? Claro que sí, pero hay muchas cosas que Dios va a trabajar en tu vida por medio de un descubrimiento de lo que Él quiere. ¿Y cómo vamos descubriendo la voluntad de Dios? Cuando nos acercamos a Él en temor santo. Cuando venimos delante del Señor diciéndole, Dios, esto es lo que yo quiero. A mí me gustaría que las cosas fuesen de esta manera, pero soy todo oídos. Podríamos acercarnos a Dios y decirle, esto es lo que yo quiero, Señor,
a mí me gusta que las cosas sean así, bendígalo en el nombre de Jesús. Esa es otra actitud. Mas cuando venimos a Dios con esa humildad, diciéndole, Señor, a mí me gustaría esto, pero hágase tu perfecta voluntad en mi vida, nos colocamos en una posición en la cual Dios puede trabajar con nosotros. Amén. Él viene y nos dice de pronto, no, eso no es lo que yo quiero para usted. Tengo algo mejor. O nos dice, sí, eso es lo que yo quiero, pero necesitamos hacer ajustes para que cuando esa bendición venga, no te consuma. Porque muchas veces el pueblo de Dios está más enfocado es en las bendiciones, en las promesas, que verdaderamente en seguir al Señor y que Dios haga su perfecta voluntad en nuestra vida. Y tenemos que entender que cuando le dijimos sí al Señor, cuando le dijimos, tú eres mi Salvador y mi Redentor, en ese momento se dio una transacción. Usted fue comprado con todo el paquete de su casa. Amén. Todo lo que usted tiene es y representa, le pertenece al Señor. Y por eso ahora esa administración, esa mayordomía del cielo, tiene que venir a nuestra vida en todo lo que nosotros somos. Pero nos dicen, no se adopten a las costumbres de este mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder comenzar a hacer este trabajo? Un punto en el cual tenemos que trabajar es la cultura. ¿Sí? La cultura. La cultura en la cual nosotros crecimos. Usted puede analizar las culturas hoy en día y todas son diferentes. Hay culturas que son más dinámicas que otras. Hay culturas que son más relajadas que otras. Y aún mismo dentro de los países, en los pueblos y en las familias hay subculturas. Y cuando hablamos de la cultura podemos pensar desde una perspectiva de antropología nada más que la cultura tiene dos componentes. Tiene un componente interno y tiene un componente externo. Si hablamos del componente interno de una cultura, estamos hablando de la manera en la cual una familia, una nación interpreta la vida. Cómo se comunican, cómo entienden las cosas, cuáles son sus prioridades. Entonces la cultura latina tiene ciertas prioridades, cosas que le desvelan. Nuestras familias nos enseñaron una cultura en la cual hay cosas que son más importantes que otras, sí o sí. ¿Quién está aquí? Y son innegociables hasta que conocemos a Cristo. Y cuando hablamos del componente externo de una cultura, estamos hablando de la forma en la cual la cultura sobrevive, cómo enfrenta el medio en el cual se encuentra. Y hay formas en las cuales las familias y las naciones le enseñan a las personas a sobrevivir. Podemos pensar en nuestra cultura hoy en día que es la ley del más fuerte. Entonces tenemos que hacer las cosas, tenemos que ir adelante y tenemos que hacer todo lo que la cultura nos dice. Mas cuando conocemos al Señor, nos enseña que no estamos para ir al frente en todo, nos enseña que estamos para la alabanza de su gloria. Eso no quiere decir que usted va a ser una persona pasiva, pero que el norte de tu vida lo determina el Señor, no las bendiciones. ¿Quién dice amén? Hoy en día el ser humano, en la cultura en la cual nosotros nos encontramos, tiene dioses, y uno de esos dioses es el éxito, ¿sí? Entonces venimos a Dios y tenemos este norte en la vida y queremos que Dios nos bendiga este norte, pero vamos en una dirección incorrecta, porque estamos buscando a Dios en función de lo que nosotros queremos. Tenemos entonces que acercarnos a Él y entender que la cultura puede distorsionar el caminar de un hijo de Dios. Tenemos que aproximarnos a Dios para entender que nuestra vida le pertenece a Él y que la dirección y el punto final al cual tú tienes que llegar le pertenecen al Señor únicamente. Creo que hay muchos de nosotros aquí que tenemos que aprender a rendir entonces los objetivos, las prioridades y las cosas por las cuales estamos buscando a Dios. ¿Quién dice amén? Porque Dios puede bendecirlo a usted, Dios puede darle de todo en esta vida, pero si esas cosas que nosotros tanto apreciamos nos apartan de lo que Dios quiere, hay un serio problema. Amén. Dios puede hoy bendecirte, Dios puede dar y Dios puede quitar. ¿Y qué pasa entonces cuando Dios viene y quiere transformar el estilo de vida que usted tiene? Entramos en crisis. Y ahí se puede ver entonces qué es lo que hay adentro del corazón. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque cuando hablamos de mayordomía y de prioridades, necesariamente eso está relacionado con las cosas que a usted lo definen y a usted le importan.
Tenemos entonces que evaluar aquí a lo interno, hacer una radiografía, un diagnóstico, un estado de situación para entender verdaderamente por qué estoy yo caminando con el Señor, qué es lo que yo quiero de Él y qué es lo que Él quiere de mí. Y en función de esa respuesta vamos a darnos cuenta entonces si estamos dando pasos, si estamos caminando buscando al Señor para nosotros, para que se haga lo que Él quiere. Las disciplinas espirituales aclaran el límite, escuche esto, entre la gracia de Dios y nuestras responsabilidades. Vamos a entender entonces qué es lo que Dios quiere, vamos a hacer nuestra parte, vamos a depender de Dios y no vamos a dejarle todo en las manos a Él, vamos a continuar haciendo lo que el Señor nos ha llamado. Las disciplinas espirituales son la parte que nosotros aportamos, es lo que nosotros sembramos. Gálatas 6:8 nos dice: el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué podemos ver aquí? Concluyendo un principio de este tema, que el carácter cristiano es el resultado de una vida disciplinada. Amén. Podemos venir a la iglesia, pueden orar por usted, pueden darle palabra, pueden ungirlo de cabeza a pies, se puede tragar medio litro de aceite si quiere también para que esté totalmente ungido, pero el carácter cristiano en su vida se va a producir como el fruto, el resultado de la disciplina espiritual. Amén. Es así que se produce. Entonces no vamos a dejar de orar, vamos a creerle al Señor, vamos a estar atentos a lo que Él quiere hacer, pero vamos a poner nuestra parte para que esa construcción espiritual en nuestra vida ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entonces, vamos a la aplicación de esto. Vamos a ver la disciplina espiritual de la mayordomía entonces, aplicada al manejo del tiempo. Hace 8 días lo vimos a las finanzas. Si usted quiere verla, ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a verla aplicada al manejo del tiempo. Entonces, le invito a que busquemos Juan capítulo 17. Hay 4 versículos de este capítulo que quiero mencionar. Cómo Jesús, si Él es el modelo, cómo Jesús se expuso a la mayordomía. Es decir, cómo vivió Jesús, de qué manera para que la mayordomía, este principio en su vida, fuera una realidad. Nos dice Juan capítulo 17, vamos a leer el versículo 4, el 5, el 6 y el 18, junto con el 19. Leemos el versículo 4 entonces. Aquí está hablando Jesús, dando un resumen de la operación de Él en la tierra. Dice en el 4, yo te he glorificado en la tierra, está hablando Jesús al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran, y tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Tal como tú me enviaste al mundo, el 18, así yo los he enviado al mundo. 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Jesús expone su obra completa. Nos dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Y ahí mismo dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pongámonos por un momento en los zapatos de Jesús. Jesús vivió 30 años preparándose para lo que tenía que hacer. Invirtió tiempo en oración, buscó la presencia de Dios, ayunó, trabajó, buscó al Padre, honró a sus padres terrenales, y cuando llegó el tiempo exacto, a Jesús se le dieron 3 años para salvar a la humanidad, nada más y nada menos. Nótese la inversión de tiempo, 30 años. A los 12 le entregaron su Biblia y le dijeron, a partir de ahora usted es responsable delante de Dios. Papás, a partir de los 12, sus hijos deberían estar capacitados para entender que a partir de allí le rinden cuentas al Señor. Y entonces Jesús, de los 12 a los 18, comenzó a buscar. Usted lo ve que la palabra de Dios nos dice que estaba con los maestros de la ley, que estaba aprendiendo, haciéndoles preguntas, mas no estaba sirviendo, estaba aprendiendo. A los 30 años el Padre le otorga 3 años.
Y Jesús viene y hace un reporte de su operación, de su estado de situación y le dice, Padre, he acabado la obra, he salvado a la humanidad, devuélvame al punto donde tengo que estar. Si Jesús no se hubiera disciplinado para administrar bien su tiempo, jamás lo hace. ¿Hola? Y nos dice aquí en el versículo 18, tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que de la misma forma que Él vino y le fueron entregados elementos, como el Espíritu Santo y como la palabra, le fue dado también un elemento finito que administrar, que es el tiempo. Y de esa misma forma Dios nos envía a nosotros hoy a hacer la obra. Se nos ha dado el Espíritu Santo, nos han dado la palabra y ahora nos corresponde a nosotros, de frente a esa asignación que el Señor nos ha dado, trabajar en unidad al respecto. Y para ello se nos da también un elemento que es el tiempo que tenemos que aprender a administrar. No podemos decir, cuando tenga 99 años me dedico a la obra del Señor, que sabemos nosotros si vamos a llegar allá un día. No cuente con los pollos que no han nacido, hermano. No diga amén, eso no está escrito, pero es una verdad. La Escritura nos da la versión de que los pollos no han nacido. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que traerá. Lo cual quiere decir que usted puede pensar que le quedan 50 años, pueda que le queden más o pueda que le queden menos, pero usted va a trabajar en función de lo que Dios le ha dado a partir de hoy. ¿Quién dice amén? Es esa perspectiva, ese enfoque el que nosotros tenemos que tener y debemos hacerlo en unidad. Él les dice en el 22 y en el 23, ya más adelante, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué lindo eso. Imagínense que el amor que el Padre le tiene a Jesús lo exhibe hacia nosotros también. ¿Usted en algún momento se ha sentido pobrecito, pobrecita? Ya con eso jamás puede volver a sentirse así, hermano. La manera en la cual Dios amaba a Jesús, así te ama a Él. Dios no lo tiene a usted entre ojos. Dios no está viendo cómo hace para hacerle una zancadilla a usted. Dios te ama con toda su fuerza. Lo que Él hace con nosotros es transformar nuestro corazón para que entendamos cómo es que Él hace y podamos vivir en función de lo que Él quiere. ¿Quién dice amén? Entonces hemos dicho que Jesús, tenemos factores comunes con Él. Tenemos la palabra, el Espíritu Santo, tenemos el tiempo y ahora nos corresponde a nosotros usar ese tiempo sabiamente para que entonces ese carácter de Cristo se establezca en nosotros y el tiempo que Dios nos tiene en esta vida podamos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Podemos llevarnos un principio de esto que hemos dicho hasta acá y es que el tiempo entonces es un recurso dado por Dios sobre el cual requerimos aplicar la disciplina espiritual. Amén. Y a partir de esto que acabamos de decir, yo quiero que usted se imagine en su mente una línea de tiempo hacia el frente, una línea de tiempo con escalas de días. No sabemos qué tan larga es, pero imagínese esa línea de tiempo que es su vida. Y cada uno de esos días usted tiene que hacer una inversión en ellos, en pro de una construcción. Y esa es la identidad de Cristo en nosotros. Y conforme usted invierta más día tras día, de la forma que Dios lo quiere, más rápido se mueve la obra. Amén. Conforme yo voy invirtiendo día tras día tiempo en oración, disciplina espiritual, en cada una de las cosas que Dios me ha dado, esa construcción se va a mover más rápido. Y entonces vamos a poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a evitar el estancamiento y vamos entonces a poder ver ese plan y las promesas de Dios establecidas en nosotros. Hay razones por las cuales debemos administrar bien el tiempo. Efesios 5, del 15 al 16, nos dice una de ellas. Vamos a ver aquí esta razón para después pasar a la parte práctica. Dice Efesios 15, por tanto, cuiden su manera de vivir.
No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que tenemos que aprovechar bien el tiempo, que no seamos insensatos. Pero hay una razón un poco curiosa que el Señor coloca aquí. Dice que los días son malos. ¿A qué se refiere el Señor con que los días son malos? Si yo estoy en la playa, en un hotel, para mí es buenísimo, ¿cierto? Y todo tiene su tiempo. Hay momentos para estar en la playa, en vacaciones y demás. Pero cuando nos habla de que los días son malos, a lo que Él está apuntando es a esta humanidad caída en la cual nosotros nos encontramos. Y cómo esa humanidad caída lesiona al ser humano a través del pecado y nos hace sensibles a las tentaciones y a los distractores. ¿Estamos aquí? Esa maldad inherente en los días y en el mundo en el cual estamos nos hace entender que el ser humano es sensible al placer, a la autosatisfacción y que nuestros pensamientos muchas veces van en función de eso. Es la forma en la cual nos encontramos humanamente hablando. Por eso Él nos dice aquí, no vivan ya como necios. Quiere decir que en otro tiempo lo hicimos, sino como sabios ahora. Y esa sabiduría a lo que apunta es entonces a que tenemos que hacer una reestructuración de nuestra vida para que se establezca lo que el Señor quiere. Podemos ver entonces que tenemos que aprender, empezar a evaluar nuestros hábitos, los hábitos de vida, su día a día, las cosas que usted hace, la hora en la cual se despierta, cuánto tiempo invierte desayunando, almorzando, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. No se trata de que usted desayune en 15 minutos, pero tampoco vamos a tomar 3 horas en el desayuno, ¿verdad? O que vamos a entrenar, perfecto, nos gusta entrenar, pero no va a entrenar 7 días a la semana. Con 3, 4 días le hace bien. No vamos a durar 3 horas en el gimnasio. Si usted tiene agenda y puede también honrar a Dios y hacer eso, usted es un deportista élite, perfecto. Pero de lo contrario, tenemos que aprender a evaluar nuestros hábitos y cómo estamos distribuyendo el tiempo en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y a qué nos lleva esto? A evaluar lo siguiente. ¿Cuáles de esos hábitos nos roban el tiempo y promueven el gobierno de nuestra humanidad caída? Amén. Si usted le está dedicando 7 días a la semana al gimnasio y usted no es un deportista élite, tal vez en su corazoncillo hay algo por ahí que necesitamos evaluar. Si trabajamos 7 días seguidos y no nos damos un día de reposo, como la palabra explica, tal vez nuestras prioridades están un poco desenfocadas. Si usted trabaja mucho y no le da un espacio a su familia, hay algo que no está bien. Amén. Si usted le sirve mucho a Dios, pero no invierte tiempo en estar en la presencia del Señor, hay algo que tiene que cambiar. Nótese cómo podemos ser muy diligentes, podemos ser muy esforzados, pero eso no implica que estamos administrando bien el tiempo. Ajá. Tenemos entonces que usar la sabiduría de Dios para traer esa reestructura a nosotros. Y ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿De qué manera se hace? Hay 2 cosas que contemplar. La primera es nuestra identidad en Cristo. Y la segunda es propiamente cómo se administra el tiempo. Pero hablemos un poco de la identidad, porque es importante que nosotros conozcamos y comprendamos nuestra identidad en Cristo. Él nos está diciendo aquí, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Si yo le digo a usted, sea disciplinado con el tiempo, vamos a hacer un curso de artesanías, no sé, prehispánicas. Qué bonito, ¿verdad? Que usted como que no se motiva mucho. Bueno, al menos yo no, ¿verdad? Cuesta como hacer eso. No vamos a invertir en acomodar nuestra agenda en algo que no nos llama la atención y no está en nuestro radar. Y lo mismo pasa con Dios. Si Dios no es para usted una prioridad, entonces difícilmente vamos a colocar un cambio en nuestra agenda para darles espacio a Dios y que esa disciplina se establezca. Entonces, cuando hablamos de la identidad, tenemos que entender algo que mencionamos hace unos minutos, que Dios nos compró. Amén. A precio de sangre. Y que ahora todo lo que somos, nuestra carrera, nuestra empresa, trabajo, hijos, etcétera,
le pertenece a Él. Y cuando eso entra en tu corazón y lo entiendes, entonces no vas a tener apatía por las cosas de Dios. No lo vas a ver como la vasija prehispánica, raro, algo que no entiendo y no quiero. No, vas a empezar a cumplir el primer mandamiento, amarlo con todo tu corazón, y entonces vas a invertir para que ese cambio ocurra en tu vida y se dé lo que el Señor quiere. ¿Para quiénes el Señor es la prioridad uno en su vida? Levante la mano el que verdaderamente el Señor es su prioridad uno en su vida. Amén. Y si usted no lo siente hoy, no hay problema, podemos reconocerlo, porque hay un punto de oración ahí. Nos damos cuenta que estamos buscando a Dios de una forma, sea religiosa o utilitaria. Es decir, lo busco porque es lo que hay que hacer y voy con el flow, o lo busco porque hay algo que me conviene. Pero cuando he entendido que Dios es Dios, sin importar la bendición ni el problema, le di al blanco. Estoy caminando en la dirección que tengo que ir, porque es Dios nada más. ¿Sí? Entremos entonces a la parte práctica de esto. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es someter nuestros hábitos a las prioridades eternas. ¿Sí? Usted puede ser, dijimos antes, una persona muy disciplinada, milimétrica en las cosas que usted hace. Usted me puede decir, vea, pastor, mi día está segmentado en 7 partes. Yo hago de aquí a aquí esto, de aquí a aquí esto, hago todo esto, perfecto. Pero si no tenemos un espacio para buscar a Dios, toda esa disciplina que usted tiene no es santa. Está en función de lo que usted quiere. Puede hacer que usted me diga, no, pastor, mi agenda es un desorden, es totalmente reactiva, a mí me llevan los clientes, me lleva la familia, me llevan las cosas y voy como en un tren, no puedo mover la manivela, no tengo control de eso. Si es así, necesitamos entonces organizarnos, ser más proactivos en función de las prioridades, someter nuestros hábitos a las prioridades eternas. Nos dice entonces Colosenses 3:1 esto: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Vuelva a ver al que está al lado y si no tiene a nadie, dígaselo usted, busque las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Vamos a abandonar el trabajo? No, usted va a ser excelente en lo que está haciendo porque eso lo ha llamado el Señor, pero va a tener prioridades. Su trabajo va a brillar, su relación con Dios también y su ministerio también, porque tiempo para todo hay. Amén. Se nos ha dado entonces el tiempo para administrarlo. Reflexión entonces, ¿cómo invierte usted el tiempo? Si el objetivo de las disciplinas espirituales es formar a Cristo en nosotros, ¿cuánto de ese tiempo invierto en mi relación con Dios? ¿Sí? Repito eso, si el objetivo de las disciplinas espirituales es formar el carácter de Cristo en mi vida, ¿cuánto tiempo diario estoy invirtiendo en formar ese carácter de Cristo en mí? Esa pregunta es como una prueba de calor. Nos va verdaderamente a decir, una prueba de esfuerzo, cómo está nuestro corazón. No, yo te amo, Dios, yo te amo, yo quiero servirte, yo quiero hacer tantas cosas, pero si día a día yo no estoy invirtiendo en esa relación, hay una incongruencia allí, que necesitamos percatarnos para poder romper ese hábito y que se dé de la forma que Dios quiere nuestro crecimiento y nuestro caminar con el Señor. ¿A qué nos lleva entonces el asunto? Para administrar bien el tiempo, debemos ordenar nuestros pensamientos en función de las prioridades. ¿Sí? Quiere decir que es el momento de hacer una pausa y decir, bueno, aquí están mis prioridades, ya las conozco, vamos a comenzar a ordenar nuestros pensamientos, porque si no, solo no va a pasar. Voy a ordenarlos. ¿Qué es lo que es prioritario para mí? Para empezar entonces a ordenar mis ideas y colocarle los pesos a cada una de las cosas, para distribuir el tiempo de la forma que tiene que ser y que se cumpla lo que el Señor quiere. Y aquí vamos a darle unos consejos. El primero, para los que están tomando notas, defina sus prioridades y distribuye el tiempo acorde a ellas. Y si usted no puso a Dios de primero, qué dicha, ya se dio cuenta de un punto de trabajo. ¿Cuáles son las prioridades entonces de los hijos de Dios? Número 1, Dios, no el ministerio, Dios.
Usted puede servir y hacer muchas cosas, pero usted tiene un tiempo para su relación con Dios y tiene otro tiempo para el ministerio. Dios es la prioridad 1. Número 2, si hay un ministerio, el ministerio. Número 3, la familia. Número 4, el trabajo. Todo lo demás. Y el descanso también tiene que estar ahí. ¿Ok? A partir de eso, entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Bueno, tal vez yo tengo las prioridades claras. Si es así, aleluya. Si no, lo vamos a comenzar a hacer. Si usted las tiene claras y no ha podido comenzar a administrar el tiempo, quiere decir que hay que hacer ajustes. Y hay ciertos elementos que nos podrían ayudar aquí. Uno de ellos es la falta de organización. Vea, el éxito no es un accidente. El éxito no pasa así porque así. Muy rara vez ocurre de esa manera. El éxito se planea. Y cuando hablamos de éxito es en todas las áreas. Espiritualmente, en el mundo también, el éxito no es un accidente. Lo planeamos, construimos, milimétricamente trabajamos en cada uno de los objetivos hasta que se logran las cosas. Si queremos entonces administrar el tiempo, tenemos que comenzar a organizar lo que tenemos y empezar a curar ciertos ladrones del tiempo que vienen a nosotros. Uno de ellos es la procrastinación, un término un poquillo jalado del pelo, ¿verdad? Podríamos decir más apegado a nosotros, el posponer. Ese famosillo botón que usted ve en su smartphone en la mañana que dice snooze o dice posponer, eso es del diablo, hermano. Ese botón de snooze usted dice, son 5 minutos, cuando se dio cuenta es media hora. Y ya después usted sale en carrera maldiciendo a todo mundo y era culpa suya, es que el diablo se me atraviesa y hace guerra espiritual y todo, y el diablo no tiene nada que ver en el asunto. Sí, a nadie le ha pasado aquí. ¿Cierto? Y tenemos que aprender esto, tenemos que arrepentirnos culturalmente. Vean, los ticos son conocidos por eso. En el exterior la gente conoce a los ticos por eso. ¡Qué vergüenza! Y nosotros mismos vacilamos, llegamos tarde a las cosas. Ay, es que me cogió tarde. ¿Cómo que me cogió tarde? Tarde no es una persona. ¿Cierto? Le asignamos a alguien más la responsabilidad. Me cogió tarde, como si tarde fuera un elemento. No, usted está tarde, usted está tarde, no me cogió tarde. Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Tenemos que llegar 5 minutos antes a las cosas. A tiempo es tarde. Como creyentes, como profesionales, tenemos que llegar a tiempo, antes a las cosas para poder ver lo que está pasando, orar y hacer lo que hay que hacer con excelencia. Amén. Procrastinar. Otra razón es la pereza, tal cual. Vea lo que dice la escritura. Proverbios 34 describe a una persona que tiene mucho que hacer y no hace nada. Y cuando llega al versículo 33 dice, un poco, vea el engaño, el snooze aquí diabólico, dice, un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar. Y vea lo que sigue. Así vendrán tu necesidad y tu pobreza como un vago, como un mercenario. Wow. El engaño es, no son 5 minutos, no es un día, no es un rato. Cuando usted hace la sumatoria de esos ratos, se da cuenta de que le han robado un montón de tiempo productivo. La pereza, un punto que tenemos que arrepentirnos. El perezoso nunca tiene tiempo para lo que importa. ¿Cómo lo vamos a curar? Con diligencia. Dice la palabra en Proverbios 12:24, trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Entonces, cuando usted hace la distribución de su tiempo semanal y llegó el minuto 0 de comenzar, vas a aplicar este principio a tu vida. Dedique el 100% de usted a la tarea. Si usted comienza a estudiar, comienza a hacer algo, comienza a pensar, comienza a hacer y te mantienes pegado a las redes sociales, hablando con personas, con la puerta de la oficina abierta, los distractores lo van a sacar. Cuando usted se dedica a algo, enfóquese. Si tiene que cerrar la puerta, cierre la puerta. Si usted va a orar, quite el celular, enfóquese en lo que tiene que hacer, para que entonces su capacidad de concentración y todas las facultades que Dios le ha dado, espirituales, intelectuales, etcétera, estén en el asunto. El ser humano fue hecho para trabajar enfocado. Es así como es productivo. Es de esa forma en la cual nosotros podemos rendir más. Vas a dedicar entonces el 100% de usted
¿Cómo podemos hacerlo? Yo lo hice literalmente, imprimí una hoja y me la pegué, hice un wallpaper que dice 100%. Y cuando estoy en algo, el 100% de mí. Si llega una llamada, corte, le escribe, ahorita no puedo hablar, y trabaje en bloques. La capacidad humana está hecha para trabajar en bloques. Los psicólogos dicen de aproximadamente 25 minutos. Entonces, usted se dedica 25 minutos a algo enfocado, hace una pausa de 5 minutos, piensa en otra cosa, lo que usted quiera, y después otra vez 25 minutos. Entonces, usted va a poder dar el 100% de usted en lo que está. Lo que pasa es que muchas veces trabajamos en bloques muy grandes. Y es mejor bloques de 25 minutos que 3 horas, cuando después de 40 minutos ya su concentración no es la misma. No vas a rendir igual. ¿Ok? Luego, último punto aquí. Evalúe si hay en usted una resistencia a la disciplina. Al hablar de todo esto, hay una respuesta interna. Muchas personas dicen, amén, esa es, por ahí es, así es como tengo que construir. Pero a veces hay personas que pueden percibir una resistencia a la disciplina. Y muchas veces detrás de esto lo que hay es una raíz de rebelión, que no queremos someternos a un orden, y el orden representa a Dios en todas sus jerarquías. Entonces, si notamos una respuesta interna en nosotros de rechazo a la disciplina y el orden, tenemos que evaluar para ver si hay una raíz de rebelión en nosotros. Por una razón muy importante, somos discípulos. ¿Qué significa discípulo? Alguien formado en disciplinas. Es decir, que las personas que le van a servir al Señor y van a lograr hacer lo que Él los ha llamado a hacer, es alguien que en todas sus aristas la disciplina le define. ¿Sí? Si somos responsables con el uso del tiempo, vea qué lindo esto, Dios nos hará crecer espiritualmente. Hebreos 5:12 dice, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es, tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Aquí está el Espíritu Santo a través del autor de los Hebreos corrigiendo a un grupo de judíos cristianos que les dice, con el tiempo que a ustedes les fue dado en este periodo, ya deberían ser maestros, pero todavía están buscando lo básico del Evangelio, los rudimentos, la leche espiritual. Si Dios nos hiciera una auditoría a nosotros de los años que tenemos de estar en el Evangelio, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sería Hebreos 5:12? ¿O sería la respuesta del maestro en los talentos diciendo, te invertiste muy bien tus talentos, te estoy promocionando? ¿Dónde queremos estar? Opción B, definitiva, ¿cierto? Porque cuando Dios te bendice y te promociona, con ello también vienen bendiciones de todo tipo. Así trabaja Dios. Usted lo puede ver en la vida de Daniel. Cada vez que Daniel era probado, era tentado y él resistía, se sometía a Dios y vencía la prueba en la cual estaba, usted ve que después unos versiculillos dice, y Daniel fue promovido a príncipe de la región de Babilonia. Y Daniel fue levantado aquí y allá. Detrás de cada batalla hay una bendición. Así que si usted está batallando hoy con cosas en su vida, yo le animo a que no las vea como problemas, véalas como oportunidades constructivas espiritualmente. No deje que el diablo le venda el cuento del pobrecito yo aquí en batallas. No, dése cuenta que Dios le está poniendo los gigantes al frente para que usted crezca. ¿Quién dice amén? Así es como el pueblo de Dios, esforzado y valiente, prospera. Esa es la forma que Dios nos ha dado. Y es maravillosa, porque hay congruencia entre lo que Dios te da, lo usas, ves la bendición y la promoción de Dios para ti. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros como cristianos y como líderes tenemos que seguir? La excelencia. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, ¿cuáles cosas? Todo. Dice, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Quién dice amén? Quiere decir que servir a Dios, si lo estás haciendo con excelencia y de corazón, jamás será una carga. ¿Usted ha escuchado eso? Gente que dice, no, es que el ministerio se me volvió una carga. Jamás el ministerio puede ser una carga si verdaderamente en tu corazón hay agradecimiento por aquel que te llamó.
Si en tu corazón verdaderamente has reconocido y entendido la grandeza de Cristo Jesús, jamás el ministerio puede ser una carga. Tiene que brotar de un agradecimiento y una comprensión del Todopoderoso que te salvó un día. Amén. Y si hacemos las cosas en excelencia, entonces la excelencia no nos va a quitar también el discernimiento y la sensatez. ¿De qué estamos hablando? Vamos a aprender a depender sensatamente del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, no, es que yo llego ahí a lo que Dios haga, a lo que el Espíritu Santo dirija. Eso es un error garrafal, que Dios te lo va a permitir en las primeras fases porque no lo entiendes. El Espíritu Santo está allí. Pero cuando usted entiende a qué lo ha llamado el Señor y la excelencia con la cual vas a caminar, vas a hacer tu parte, vas a trabajar como el apóstol Pablo, trabajo y lucho arduamente, pero vas a depender también apoyado en el gran poder que actúa dentro de ti. Te vas a esforzar, vas a ser excelente en lo que haces y cuando llegues vas a decir entonces, con toda la autoridad moral y espiritual, Espíritu Santo, hágase lo que tú quieres. ¿Sí? No es que llego, uy Señor, Espíritu Santo haga. No. Vas a llegar con la frente en alto y vas a decir, Espíritu Santo haz, y vas a ver el poder de Dios derramarse a través tuyo, haciendo las cosas, como lo hizo el maestro. Dice que terminó de ministrar un día a todo un pueblo y dice después, y en la madrugada muy temprano Jesús fue a orar. Qué lindo. Qué manera el Señor. Qué disciplina. Qué excelencia y qué ejemplo nos dio el maestro para que entonces nosotros verdaderamente digamos, esas son las pisadas que tengo que seguir, no las que la cultura me está mostrando, no la forma en la cual la gente camina, no la manera en la cual mi familia tal vez me enseñó, sino es una contracultura, es la cultura del reino, para caminar en lo que el Señor quiere. Amén. Muy bien, vamos a orar, pongámonos sobre nuestros pies, pedimos a nuestro amado grupo de alabanza que pasen para ministrar la presencia del Señor, como Él les ha enseñado, de corazón. Y yo le voy a animar a que en este momento usted presente su corazón delante de Dios y le diga, Señor, aquí está mi tiempo. Estoy seguro que a través de la predicación y lo que se ha hablado hoy, usted ha podido detectar cosas en su vida. Usted sabe si ha hecho un uso eficiente, responsable del recurso llamado tiempo que el Señor nos ha dado a todos. Si de pronto usted dice, no, pastor, la verdad es que no, yo con mi tiempo no he sido responsable. Yo le invito a que en esta hora veamos las cosas como son. ¿De qué estamos hablando? Quiero que me escuchen esto. Las faltas en la mayordomía son más que desorganización, es pecado. ¿Y por qué es importante que lo veamos así? Porque mientras usted lo vea como mera desorganización, no le vas a dar el peso que tiene. Por consiguiente, no te vas a arrepentir para que haya un cambio. Cuando entendemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, entonces puedes decir conmigo, Señor, perdón porque no he administrado el tiempo. Y ante esa verdad y ese juicio de parte del cielo, entonces sí puedes decir, Señor, perdóname ante mi error y no quedarte ahí, sino entender que el Señor te ha dado un recurso finito para que lo administres. Y es ese tiempo a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A la luz de lo que hemos hablado. Vamos a reorganizar nuestras prioridades en función de lo eterno. El maestro dijo, mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Cuando el Señor nos habla del día, nos habla de ese tiempo de vida nuestro, en el cual vamos a hacer la obra de Dios aquí en la tierra, porque viene la noche para cada uno de nosotros, y no sabemos cuándo viene. Pero mientras Él nos dé vida a nosotros, mientras sea de día, vamos a hacer lo que nos ha llamado.
Y vamos a tomar la actitud del apóstol Pablo. Si tal vez usted dice, no, yo no lo he hecho bien, no he administrado mi tiempo bien, entonces vamos a hacer lo que él dijo. Dijo esto: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Aquí está esta iglesia, Señor. Aquí está este pueblo de gente, Señor, tan capaz. Gente, Señor, tan bendecida. Gente, Señor, a la cual tú le has mostrado tu favor, tu misericordia, tu gracia. Gente, Señor, que tú nos has visto tropezar una y otra vez. Y has extendido tu mano, Señor, para que nos levantemos. Y hoy estamos delante tuyo, Señor, reconociendo que no lo hemos alcanzado todo, pero que queremos, Señor, extendernos a lo que está al frente y queremos hacerlo en excelencia. Padre, y queremos que una razón gobierne nuestro corazón y esa sea agradecimiento a ti, Señor. La excelencia, Dios. Queremos hacer las cosas, Padre, de corazón para ti. Hoy estamos delante tuyo diciéndote, Señor, perdón si permitimos que la cultura deformara, Señor, nuestra identidad. Perdón, Señor, si los hábitos familiares nos pasaron una factura. Hoy estamos delante tuyo, Señor, diciéndote gracias, porque tu verdad hoy, Señor, viene para traer libertad en estas áreas también. Y hoy queremos, Señor, que tú no nos dejes amoldarnos a las costumbres de este siglo, sino, Padre, que renueves nuestra mente, nos transformes, para que cada persona en esta iglesia, cada familia, Señor, Padre, en cada aspecto de sus vidas destelle la excelencia. Y que esto simplemente, Señor, sea un refractor que ayude a las personas a poner su mirada en ti. Que dé de qué hablar, Señor, lo que cada persona en este lugar hace para ti, Señor. Padre, que nuestro trabajo en todo seamos cabeza y no cola. Padre, que seamos tierra deseable, como lo habla tu palabra. Que tú nos bendigas, Señor, por encima de las demás naciones, como lo has prometido, en cuanto tu pueblo haga las cosas como tú lo has llamado, Señor. Hoy queremos, Señor, bendecirte, glorificarte, porque tú nos has mostrado una forma de hacer, una forma de vivir, una forma de honrarte, una forma de servirte. Y esa, Señor, es la manera de Cristo, como tú lo hiciste, Padre. Bendito eres, Señor.